Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Estefanía y hoy les vengo a hablar de la literatura. Bueno, en primer lugar, se van a preguntar, ¿qué es la literatura? Es un concepto abstracto, se podría decir, porque es algo muy extenso que tiene diferentes significados dependiendo de la perspectiva. Pero si nos vamos o lo tomamos desde el concepto técnico, la literatura es toda manifestación por medio del lenguaje hablado o escrito. Puede traducirse también como un ejercicio mental que se reduce a una manera de expresar algo, ya sea escrito o oral. Bueno, la literatura tiene dos grandes divisiones, que ya de ahí parten las demás ramas, que sería la literatura en pureza, que es un concepto bastante amplio que ahorita pues como que vamos a explicar, y la literatura ancillera. En sí, la literatura ancilar tiene como fin ser útil, o sea, transmitir un mensaje, darte algo. Es el caso, pues ya sería las definiciones, conceptos, características. Eso es como que la literatura ancilar va más como para la transmisión de mensajes, investigación y ese tipo de cosas. La definición es corta. Podemos decir que la literatura en pureza es aquella que no está contaminada por objetos extraños y o no literarios y no tiene otro fin más que ella misma, o sea, la literatura en pureza se centra en ella y es literatura en pureza y ya. Ahora, ¿qué nos lleva a diferenciar entre literatura en pureza y literatura ancilar? ¿Qué es esa pureza que tiene pues la literatura en pureza para decir que es literatura en pureza y no literatura ancilar? Bueno, varios escritores han tratado de interpretar o de sacar un concepto para esta diferencia y podemos tomar el concepto de Shklovsky, que él dice que, bueno, él le llama a esa parte que hace la diferencia extrañamiento, que es que provoca un goce estético. Es como que si la literatura tuviera un alma, o sea, la literatura tuviera un alma que solo se entiende a través de la empatía, o sea, a través de, o sea, que es el alma de un texto que lo hace literatura, es ese sentido que le da el texto para convertirlo en literatura en pureza. Es aquello que motiva la impresión del lector, que lo saca de una realidad y lo transporta al texto, lo transporta a la realidad literaria. En sí ese sería como que una explicación un poco más profunda y corta de lo que es el extrañamiento o lo que denominó extrañamiento Shklovsky. Ahora tenemos otro concepto que trata de interpretar también esa diferencia, que es el concepto de literariedad. El concepto de literariedad. La literariedad es el cúmulo de elementos que hacen que algo pueda ser leído desde la perspectiva de la literatura. Similar a lo que Shklovsky llama extrañamiento, en este caso la literariedad sería el espíritu de la literatura y Shklovsky denomina que es el alma de la literatura. Entonces encontramos ciertas similitudes en ambos conceptos que pueden definir o decir cuál es la diferencia entre la literatura en pureza y la literatura ancilar o los textos científicos y ese tipo de cosas, o sea, esos elementos que contiene un texto que lo convierten en literatura y que a veces pues nosotros identificamos comúnmente, pero no sabemos la interpretación que se les da y el por qué se les da ese nombre de literatura. Bueno, y por último, para hacer una comparación con otro escritor que también habla sobre la teoría de la literariedad, retomamos a R. Jacobson, quien dice que el objeto de la ciencia literaria no es la literatura en sí, sino la literariedad, es decir, lo que autoriza a distinguir lo que es literario y lo que no es literario. En conclusión, podemos llegar a decir que la literariedad es un carácter específico de la obra literaria, en sí aquello que hace que una obra dada sea una obra literaria y no una obra de otra clase. O sea, ciertos factores que intervienen en sí
para que se convierta en una obra literaria. Y bueno chicos, este ha sido el final del video. Espero que les haya gustado, le hayan entendido y si les gustó denle like, suscríbanse al canal, piquen en la campanita para ver cuando subamos video. Déjenme sus comentarios y si tienen alguna duda. Y yo me voy hasta la próxima. Los quiero. Chao. Se me olvidó decirles algo muy importante. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse.